No traía dinero, así que le ofrecí al Uber pagarle de otra forma. Él me rechazó pese a que soy hermosa, solo porque tiene familia y la respeta. ¿Por qué los hombres de esta generación son tan cobardes? Patricia tenía el vídeo pausado en mi cara, con mi voz sonando como una confesión criminal. Me despidieron sin gritarme, que es la forma más elegante de destruirte. En redes ya no era Daniela, era la tipa del Uber, y mi nombre estaba pegado a la palabra extorsión. Uber me bloqueó de por vida y encima hablaban de demanda, como si yo fuera una mafia. Y todo empezó por un hombre que se creyó santo en un carro ajeno. Me subí al Uber sabiendo exactamente lo que hacía, y no me voy a hacer la tonta. No tenía efectivo y mi tarjeta estaba fallando desde la tarde, de esas veces que el banco decide castigarte justo cuando más necesitas que funcione. Pero yo no iba a quedarme botada como una cualquiera en la calle, viendo cómo la gente pasa y te mira como si tu existencia fuera un estorbo. Además, si el mundo funciona con favores, con contactos, con te resuelvo y tú me resuelves, entonces yo solo estaba jugando el juego que todos juegan, solo que yo no finjo que es caridad. El conductor se llamaba Marcos, lo vi apenas apareció su foto en la app. De esos hombres que ya están en esa edad donde se creen autoridad natural, como si por tener canas o voz grave ya tuvieran derecho a darte lecciones sin abrir la boca. Cuando se estacionó, ni siquiera miró mucho hacia atrás, solo confirmó mi nombre con ese tono seco, como de funcionario que marca asistencia. Y ahí ya me cayó la primera idea. Este tipo se cree importante por manejar un carro y tener una app. Me senté atrás porque una no se pone en el asiento de copiloto con desconocidos, aunque la gente se haga la valiente. La ciudad de noche tiene esa vibra rara donde todo parece normal hasta que no lo es, y yo no soy estúpida, solo soy práctica. Iba viendo mi reflejo en la ventana, acomodándome el pelo, revisando si el maquillaje aún aguantaba, porque sí, incluso cuando estás resolviendo problemas, tienes que verte bien. Hay mujeres que se degradan solas sin darse cuenta, yo no. Yo siempre he sabido el valor que tengo, y eso también es una forma de protección. Marcos manejaba como si estuviera en un documental sobre moralidad. Cero música, cero conversación, cero humanidad. A veces miraba el retrovisor, pero no era esa mirada de ¿estás bien?, sino la mirada de quien evalúa, como si estuviera decidiendo en su cabeza si eres decente o peligrosa. Esa clase de hombre me irrita, porque el juicio silencioso es la forma más cobarde de agresión. Te hacen sentir culpable sin decir nada, para sentirse superiores sin arriesgar nada. Yo estaba tranquila, hasta que empecé a recordar la notificación del banco, el error de la tarjeta, el hecho de que me había dejado llevar por el estrés del día. Y pensé, ok, esto tiene solución. Porque siempre la tiene. La gente actúa como si el dinero fuera el único idioma, pero no lo es. El mundo está lleno de arreglos, de atajos, de acuerdos que nadie confiesa en voz alta. Y perdón, pero yo he visto a hombres, familiares, hacer cosas por mucho menos, una sonrisa, un halago, un poco de atención. No voy a fingir que vivo en una caricatura de valores. Cuando llegamos, Marcos dijo el total con esa voz neutra de cajero. No, todo bien, no, llegamos, solo la cifra, como si yo fuera un número más. Y ahí sí me dio esa rabia pequeña que se te instala en el pecho cuando alguien te trata como trámite. Me incliné hacia adelante lo suficiente para que me viera bien en el espejo, porque si vas a hablar, al menos que te vean completa, que entiendan con quién están tratando. Le dije, suave, que no tenía el dinero en ese momento, pero que podíamos arreglarlo de otra forma. Y antes de que se pongan dramáticos, no fue un show, no fue una escena, no fue una película porno. Fue un comentario práctico, dicho en voz baja, como se dicen las cosas cuando no quieres incomodar a nadie. Y cuando esperas que el otro sea adulto y entienda la dinámica. Yo no estaba mendigando, estaba ofreciendo una solución donde ambos salían sin perder. Puse mi mano en su hombro, un toque ligero, lo suficiente para marcar que hablaba en serio, no por desesperación, sino por claridad. Ni siquiera fue algo vulgar. Fue humano. Un gesto. La clase de gesto que tantos hombres dicen que quieren y luego, cuando se los ofrecen, se asustan como niños. Yo esperaba una reacción normal, que él dijera algo, que negociara, que rechazara con educación si no quería. Lo que no esperaba era el asco, porque Marcos se tensó como si lo hubiera ensuciado. Literal. Se quedó duro, como estatua, y luego me miró con esa cara de superioridad barata, la cara del tipo que se cree héroe por decir no una vez en su vida.
Me dijo que me bajara del carro, que él tenía familia. Así, con ese énfasis, como si su familia fuera un escudo y yo fuera una amenaza que había que expulsar del vehículo. Y ahí fue cuando entendí todo. No me rechazó por amor, no me rechazó por valores. Me rechazó para humillarme, para que yo supiera que él tenía el poder de mirarme como si fuera basura y salir airoso, con la conciencia limpia, como si acabara de salvar el mundo. Esa es la cosa con ciertos hombres, se arman una moral de bolsillo para sentir que controlan algo, especialmente a una mujer que no les pide permiso para existir. Yo sentí ese golpe directo al ego, y no me vengan con que el ego no importa. El ego es tu dignidad cuando el mundo quiere reducirte. Le dije que era un cobarde, porque lo era. Le dije que era ridículo hacerse el santo manejando mujeres de noche, porque, ¿qué clase de respeto es ese que viene acompañado de asco? Eso no es respeto, eso es desprecio con moño. Marcos no dijo mucho. Y esa calma de piedra me enfermó más. Porque hay gente que cuando te hiere, al menos se nota que sabe que está haciendo daño. Él no. Él estaba disfrutando su papel de mártir, su pequeño momento de, soy mejor que tú. Y no sé si ustedes entienden lo que se siente que te reduzcan a una historia vergonzosa en la cabeza de un extraño, como si tu vida fuera material para su sermón privado. Golpeé el tablero con la palma abierta, no para lastimarlo, sino para marcar un límite. El sonido fue fuerte, sí, pero tampoco exageren, nadie salió herido. Fue un hasta aquí físico, porque con tipos así las palabras se pierden. Él se quedó igual, apretando la mandíbula, como si yo fuera una loca y él el sobreviviente. Y esa pose me dio todavía más ganas de dejar claro que no iba a salirme con la cabeza baja. Me bajé con un portazo que le tembló el carro. Lo hice a propósito, porque si me iba a dejar con vergüenza, al menos que se lleve un recuerdo físico. Y antes de cerrar la puerta le dije lo único que realmente lo incomodó, que lo iba a reportar, que iba a aprender. Porque sí, cuando alguien te quiere marcar de por vida con su moral, tú también tienes derecho a defenderte con lo que exista. Marco se quedó inmóvil, con esa tranquilidad falsa de hombre que cree que el sistema siempre lo va a proteger. Y ahí fue cuando se me acomodó todo por dentro. Si él iba a jugar a ser santo, yo también sé escribir historias. Yo también sé cómo funcionan las plataformas, los reportes, los botones que la gente aprieta sin pensar. No era venganza, era control de daños. Porque nadie me humilla gratis y luego se va a dormir tranquilo como si yo fuera el chiste de su noche. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿control de daños? Tú intentaste no pagar un servicio y cuando el tipo te dijo que no, lo atacaste. No te humilló, te puso un límite. Tu ego no es una excusa para actuar como si el mundo te debiera favores por ser bonita, punto. Respuesta de la OP, me encanta cómo leen lo que quieren leer y ya se sienten jueces. Yo no pagué, yo busqué una solución en una situación real, y él decidió tratarme como si yo fuera basura para sentirse superior. Ustedes romantizan que un hombre te mire con asco y le dicen, límite. Eso no es límite, es violencia psicológica con sonrisa. Usuario anónimo 2 dice, golpeaste el tablero, le dijiste cobarde y lo amenazaste con reportarlo porque no quiso prostituirse contigo. ¿Y todavía te crees la víctima? Esto suena a manipulación de manual, pero con perfume. Respuesta de la OP, ay, por favor. Prostituirse, dice. Dramáticos. Nadie lo obligó a nada, nadie lo tocó de forma indebida, nadie le hizo daño. El que escaló fue él, con su actitud de santo inquisidor. Y sí, lo amenacé con reportarlo porque si tú juegas a dejar a una mujer en vergüenza, tú también te expones. No vengan a defenderlo como si fuera un niño indefenso. Actualización 1. Apenas entré al edificio, ni siquiera subí al ascensor. Me senté en la banca de la recepción con esa calma que te da cuando ya tomaste una decisión. Abrí la app y lo reporté. Elegí acoso sexual y comportamiento agresivo por una razón muy simple. Esas opciones activan respuestas automáticas, alertas, protocolos. Si yo ponía, no tenía dinero, me iban a tratar como morosa, como problemática, como la típica pasajera que quiere zafarse. Y yo no iba a permitir que él me escribiera el papel de la historia. La gente cree que reportar es arruinarle la vida a alguien, pero no. Reportar es prevenir. Es dejar constancia. Es decir, esto pasó, esto me hizo sentir insegura, esto no puede repetirse. Y sí, Marcos me hizo sentir insegura,
porque cuando un hombre usa su moral para degradarte, no sabes hasta dónde llega su necesidad de poder. Hoy te mira con asco, mañana te deja botada en una esquina y dice que es, por valores. En menos de una hora me llegó un correo, que estaban investigando y que el conductor quedaba suspendido temporalmente. Sentí alivio, no placer. Alivio del bueno, como cuando cierras con llave después de sentir que alguien te siguió. No era un, ajá, te arruiné, era un, listo, ya no puede usarme como anécdota. A la mañana siguiente me llamó un número desconocido. Contesté por curiosidad, porque yo no le temo a las consecuencias, yo le temo a la injusticia. La voz era él, Marcos. Pero ya no sonaba, serio. Ya no sonaba juez. Sonaba como un hombre al que le quitaron el suelo. Me pidió por favor que retirara el reporte, que él necesitaba trabajar. Y ahí soltó el gran recurso emocional, que su hija, Luciana, necesitaba medicina. Lo dijo con esa voz quebrada, casi calculada, como quien sabe que si mete una niña enferma, automáticamente te conviertes en monstruo si no cedes. Y perdón, pero yo he visto ese guión 1000 veces. Cuando un hombre pierde el control, de repente aparecen esposas llorando, hijas enfermas, tragedias de utilería. Y todo eso no borra lo que pasó. Me dio risa, no por la niña, sino por lo predecible. Le dije que qué triste, que hubiera pensado en su familia antes de comportarse como se comportó conmigo. Porque sí, él eligió hacerme sentir como una basura. Él eligió bajarme del carro como si yo fuera un problema. Yo no inventé su reacción. Yo solo respondí. Marco se puso más insistente, más desesperado, como si el volumen de su súplica fuera a volver su familia mi responsabilidad. Me repitió que su esposa, Elena, estaba angustiada, que él no era ese tipo de hombre, que él solo quería trabajar. Y yo lo escuché y me sonó a lo mismo, un tipo que primero te castiga y después te pide misericordia. Colgué, porque yo no iba a permitir que con lágrimas me giraran el tablero. Yo ya había tomado mi decisión, si él quería hacerme el daño de la vergüenza, entonces él iba a cargar el peso de sus actos. No me dejaron opción. No iba a regalarle el cierre moral donde él queda como héroe y yo como la degenerada que se ofreció. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea, inventaste acoso sexual para activar protocolo porque tu tarjeta no pasaba. Eso no es control de daños, eso es una denuncia falsa con esteroides. Y encima te burlas de una niña enferma. ¿Qué parte de esto te parece defendible? Respuesta de la OP, me fascina esa necesidad de pintarme como villana para sentirse buenos. Yo no inventé, yo describí una situación donde un hombre me trató de forma degradante y agresiva, y sí, eso se siente como acoso cuando viene con superioridad y amenaza implícita. Y no me burlé de ninguna niña, me burlé de la manipulación emocional. Si él usa a su hija como moneda para presionarme, el problema no soy yo. Usuario anónimo 2 dice, no me dejaron opción, jajaja. Siempre tienen esa frase lista. La opción era pagar como adulta o asumir la pérdida, no destruirle el trabajo a alguien por orgullo. Estás castigando a una familia por tu ego. Respuesta de la OP, ¿pagar qué, exactamente? ¿Pagar que me humillen? ¿Pagar que un tipo me trate como basura y encima me deje con la sensación de que podría hacerme algo? Ustedes aman hablar de adultos cuando se trata de tragar injusticias calladas. Y no, yo no castigué a su familia. Él puso a su familia en riesgo cuando decidió jugar a ser moralista conmigo. Si su estabilidad depende de que nadie lo reporte jamás, entonces tal vez él no debería estar en ese trabajo. Actualización 2. El tipo insistió. Mensajes, llamadas perdidas, números distintos. Como si yo fuera su jefa, como si tuviera derecho a invadirme el día entero porque su vida dependía de mi silencio. En un punto me escribió por WhatsApp desde otro número, y ahí sí me dio esa rabia fría, la rabia de darte cuenta de que, para él, yo era solo un obstáculo que debía arreglar, no una persona a la que él había hecho pasar un momento horrible. Me mandó audios largos, de esos donde la voz se quiebra en las partes estratégicas. Me repetía, señorita Daniela, como si decir mi nombre con formalidad borrara lo que me hizo sentir. Me decía que retirara el reporte, que él nunca quiso faltarme al respeto, que solo estaba cuidando a su familia. Y esa frase me confirmaba todo, él seguía viéndose como el bueno. Seguía creyendo que yo era la que tentó y él el que resistió. Como si yo no fuera humana, como si yo fuera un examen moral. Luego me mandó una foto de una receta médica, borrosa,
como si eso fuera un pase libre para que yo me trague mi dignidad y me calle. Y ahí entendí algo importante, él sí estaba asustado. Y cuando alguien está asustado, se vuelve útil. Porque el miedo te hace negociar. El miedo te hace aceptar términos que antes no aceptarías. Así que le respondí una sola vez, sin emoción, sin drama, que retiraba la queja si me transfería. No puse cifra. Porque cuando pones cifra, negocias. Y yo no estaba pidiendo limosna, estaba marcando un principio. Si él quería que yo arreglara su problema, entonces él tenía que reconocer, aunque sea en dinero, que yo tenía el control. Él contestó con un audio donde ya no era hombre de familia, era un hombre roto. Me dijo que no tenía dinero, que estaba suspendido, que su esposa Elena estaba llorando, que la niña tenía citas médicas. Me lo pintó como si yo fuera un monstruo con la mano extendida. Y ahí me dio asco una cosa muy específica, la insistencia de hacerme cargar con su vida. Porque yo no lo suspendí. Yo apreté un botón. Si su mundo se cae por un botón, entonces su mundo era una mentira sostenida por impunidad. Si su familia depende de que ninguna mujer se atreva a señalarlo, entonces el problema no soy yo. Y sí, sé cómo suena eso, pero es la realidad. La gente solo respeta a los buenos, mientras nadie los cuestione. No le respondí más. Lo dejé ahí, en visto, porque necesitaba que entendiera que ya no mandaba él. Pero por dentro, lo admito, se me empezó a prender esa incomodidad. El cargo del viaje seguía ahí, la app seguía como si nada, y Marco seguía intentando convertir mi noche en mi vergüenza y su tragedia en mi culpa. Y cuando a mí me intentan encerrar en una historia, yo siempre busco la salida. Así que me quedé con una idea fija. Si el sistema no me iba a proteger como pasajera y él seguía acosándome con sus súplicas, entonces yo iba a hacer lo que fuera necesario para que, por una vez, el peso no caiga sobre mí. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, o sea, además de denunciar lo falso, ahora intenta sacarle plata para retirar la queja. Eso se llama extorsión, Daniela. No es marcar control, es delito. Y todo porque te dijo que no. Respuesta de la OP, me impresiona lo rápido que usan palabras grandes para sentirse correctos. Nadie lo amenazó con un arma, nadie lo obligó a nada. Él fue el que me buscó, él fue el que insistió, él fue el que invadió mi espacio con números distintos y mensajes, como si yo le debiera algo. Si tú me persigues para que arregle tu problema, entonces tú también aceptas que yo tengo derecho a poner condiciones. Eso no es delito. Eso es consecuencia. Usuario anónimo 2 dice, tu condición era pagar por tu silencio. Literal. Y además ni siquiera pagaste el viaje. La solución adulta era asumir que no tenías dinero y listo, no inventar historias para destruir a un tipo que solo puso límites. Respuesta de la OP, qué fácil hablar de adulto, cuando no eres tú la que se baja del carro sintiéndose sucia por la mirada de asco de un extraño. Ustedes actúan como si el dinero fuera lo único importante y como si la dignidad no costara. Yo no le pedí plata por capricho, le pedí porque él me estaba presionando para que yo cargue con su crisis, con su familia, con su drama. Si quería que yo arreglara el daño, tenía que reconocerlo de alguna manera. Punto. Actualización 3. Pasaron 2 días y la app seguía sin devolver nada, como si mi reporte fuera una carta que se fue a la basura. Y ahí se me prendió otra cosa. No solo era Marcos, también era la plataforma dejándome como una pasajera conflictiva, a la que nadie le cree. Porque claro, cuando una mujer dice, me sentí insegura, siempre aparece alguien a preguntar qué hiciste para merecerlo. Además, Marcos no paraba. Ya no era solo súplica, era insistencia constante, como si yo fuera su salvavidas personal. Cada notificación era un recordatorio de que él quería controlar el cierre de la historia. Quería que yo retirara el reporte para que él quedara como el hombre bueno que rechazó una tentación y yo como la loca resentida. Y no, a mí no me van a dejar como el chiste. Así que decidí que, si él quería jugar con reputaciones, yo también podía. Yo había tomado una foto rápida al bajarme, de esas que haces más por instinto que por plan. No era perfecta, pero se veía su cara y parte de la placa. En ese momento no lo pensé como ataque, lo pensé como advertencia. Porque las advertencias se creen más cuando tienen una imagen. La subí a redes con un texto cuidadosamente escrito para sonar como protección, no como rabieta. Algo como que tuvieran cuidado, que el conductor intentó desviarse, que se puso agresivo cuando le dije que no,
que me dio miedo. No mencioné lo del dinero, obviamente, porque eso no era lo relevante. Lo relevante era la sensación, la vulnerabilidad de estar sola de noche con un hombre que se siente con derecho a juzgarte y a castigarte. Y pasó lo que siempre pasa. La gente ama indignarse. En una hora la publicación ya estaba en grupos locales, con gente comentando, qué asco, esto pasa siempre, compartan, y mujeres agregando detalles que yo no dije. Algunas inventaron que él intentó tocarme, otras que me quiso llevar a un sitio oscuro. Yo lo vi, sinceramente, no me sentí culpable. Porque cuando la gente completa huecos con lo peor, es porque el mundo ya está lleno de historias así. Yo solo encendí una luz. Lo que me dio una satisfacción rara fue ver por primera vez algo simple, apoyo sin interrogatorio. Nadie me preguntó, ¿pero por qué estabas ahí? Nadie me dijo, seguro exageras. Por una vez, me creyeron. Y sí, entiendo lo peligroso de eso, pero también entiendan lo agotador que es vivir en un mundo donde siempre te piden pruebas de tu incomodidad. Marcos intentó llamarme ese mismo día, pero yo ya no estaba para su teatro. Él quería que yo apagara la publicación, que yo lo salvara, que yo lo limpiara. Y yo lo único que pensé fue, qué curioso como ahora sí le importa lo que se siente tener la reputación en manos de alguien más. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, esto ya pasó de gaslighting a linchamiento digital. Subiste su cara y su placa con una historia inventada. No es advertencia, es difamación. Y te haces la inocente porque la gente añadió detalles. Tú abriste la puerta. Respuesta de la OP. Difamación sería si yo estuviera mintiendo por diversión. Yo describí lo que sentí, miedo, incomodidad, agresividad. Que ustedes quieran reducirlo a inventado, es exactamente por lo que las mujeres no hablan. Además, la gente agregó cosas porque reconoció patrones, porque no soy la única. Si él es tan impecable, su reputación no debería colapsar por una publicación. Usuario anónimo 2 dice, por una vez me creyeron, ¿te escuchas? Lo que querías era validación, no justicia. Y el precio es la vida de una familia. Estás usando el sufrimiento ajeno como terapia para tu ego. Respuesta de la OP, otra vez con lo de la familia, como si fuera un escudo sagrado. Él eligió ponerse en esta situación cuando decidió humillarme y luego perseguirme con llamadas y mensajes. Ustedes hablan como si yo tuviera que tragarme todo para proteger a un hombre adulto. Si su familia depende de que nadie lo señale nunca, entonces él no es tan estable como finge. Actualización 4. Esa noche recibí un mensaje que me heló el cuerpo. No era de Marcos. No era de la app. Era de un número cualquiera, con esa energía de justiciero que tienen los cobardes cuando se sienten parte de una manada. Decía algo como, ya sabemos dónde vive. Y yo, por primera vez, sentí que la historia se me salió de las manos. Después llegó una foto. La fachada de una casa humilde, de esas casas donde se nota que todo se construyó con esfuerzo y paciencia. Y luego otra, una mujer, Elena, su esposa, cargando a la niña, Luciana, entrando rápido como si alguien las estuviera mirando. Ese detalle me golpeó raro, no por culpa, sino por sorpresa. Porque yo no los había buscado. Yo no había pedido eso. Yo solo había querido que Marco se sintiera observado. Los mensajes siguieron, cada vez más emocionados, más peligrosos. Que sí, hay que actuar, que sí, ese tipo es un depredador, que sí, no podemos dejarlo suelto. Y ahí entendí algo, la gente no quiere justicia, quiere espectáculo. Yo había prendido una chispa por control, y ellos querían incendio por entretenimiento. Marcos me llamó llorando, pero esta vez no era el guión de la medicina. Era miedo real. Me dijo que había hombres gritando afuera de su casa, que alguien estaba golpeando la puerta, que su esposa estaba encerrada con la niña en el baño. Me dijo que por favor retirara eso, que los iban a matar. Yo escuchaba y mi mente hacía lo que siempre hace, ordenar el caos para que no me aplaste. Porque en mi cabeza, la lógica era simple, si él no se hubiera hecho el santo conmigo, nada de esto existiría. Él fue el que convirtió una noche normal en un juicio moral. Él fue el que me miró con asco, el que me bajó como si yo fuera basura. Yo no lo obligué a ser héroe. Él eligió ese papel. Y cuando eliges un papel, te expones a las consecuencias del escenario. Y sí, lo admito, una parte de mí se endureció. Porque si yo me retractaba, si yo salía a decir, me equivoqué, automáticamente yo me convertía en la mentirosa.
Me convertía en el meme. Me convertía en la mujer que inventó todo, porque no le dieron lo que quería. Yo le estaría regalando a Marcos la victoria final, su moral intacta y mi reputación destruida. Así que le dije algo frío, algo que ahora repiten como si fuera evidencia de que soy un monstruo, que eran consecuencias, que él debía hacerse cargo, que no se mete con mujeres y luego pretende salir limpio. Lo dije porque era verdad desde mi perspectiva. Él abrió la puerta a este tipo de energía cuando me trató como si yo fuera una amenaza y no una persona. Y colgué, porque si seguía escuchándolo, me iba a contaminar con su pánico. Después me quedé mirando el techo, con esa sensación horrible de cuando todo ya está rodando y tú no sabes cómo parar sin que te aplaste. No era culpa. Era rabia. Rabia de que el mundo siempre escala las cosas, rabia de que Marcos ahora quería pintarse como víctima perfecta, rabia de que la gente fuera tan fácil de manipular, cuando ellos mismos me acusaban de manipular. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice: acabas de admitir que preferiste que acosaran a su esposa y su hija antes que aceptar que mentiste. Eso es psicópata. No es orgullo, es crueldad. Hay una niña encerrada en un baño por tu post. Respuesta de la OP: no manipulen lo que dije para convertirlo en película de terror. Yo no mandé a nadie a su casa, yo no publiqué su dirección, yo no pedí violencia. Que existan enfermos que se creen héroes no es mi responsabilidad. Y sí, me niego a retractarme porque retractarse sería aceptar la narrativa de que yo inventé todo, cuando lo que hice fue reaccionar a una situación real donde me sentí amenazada. Usuario anónimo 2 dice: me sentí amenazada, pero la que golpeó el tablero, la que amenazó con reportar y la que intentó extorsionar fuiste tú. Te estás escondiendo detrás de palabras como incomodidad, para justificar que arruinaste una vida. Respuesta de la OP: amenaza no es solo un golpe físico. A ver si entienden. Amenaza es la humillación, el desprecio, el poder que un hombre cree tener sobre ti cuando te reduce a basura. Y yo no arruiné nada. Él tomó decisiones, él insistió, él me buscó, él quiso que yo arreglara su problema. Ustedes aman ponerme todo a mí porque les incomoda la idea de que una mujer pueda defenderse sin pedir permiso. Actualización 5. 2 semanas después, me llegó una notificación como una bofetada, un vídeo. Y no era un vídeo editado con música dramática. Era una grabación perfecta, limpia, con audio claro, con ángulo suficiente para verme bien. Era el tipo de evidencia que no te deja respirar. Marcos lo había subido, y lo había hecho con precisión quirúrgica, como alguien que esperó el momento exacto para clavar el cuchillo. Se me veía inclinándome al frente. Se escuchaba mi voz diciendo que arregláramos de otra forma. Se veía mi mano en su hombro. Se escuchaba lo de no tienes huevos, el golpe al tablero, la amenaza de reportarlo. Y como si fuera poco, incluyó capturas de WhatsApp donde se veía mi mensaje, que retiraba la queja si me transfería. No había contexto que me salvara, porque el Internet no quiere contexto, quiere culpables. En menos de 24 horas, ya no era Daniela. Era la tipa que quiso pagar con sexo, la extorsionadora, la loca. Y lo peor fue el detalle que me terminó de desarmar. Alguien reconoció mi uniforme en una historia vieja de Instagram. Una foto inocente donde yo, orgullosa, había subido algo del trabajo, con el logo visible. Y ahí se acabó mi anonimato. Ya no era un chisme, era mi vida real explotando en manos ajenas. Al día siguiente, mi gerente Patricia me llamó a su oficina. Patricia siempre ha sido de esas mujeres que creen que la neutralidad es elegancia, como si no involucrarse te volviera intachable. Tenía el vídeo abierto en la laptop, pausado en mi cara. No gritó. No hizo show. Dijo, con una frialdad casi clínica, que yo representaba a la institución y que eso era indefendible. Y me despidió ahí mismo, como si yo fuera una mancha que había que borrar del sistema. Luego llegó Uber. Me vetaron de por vida. Me mandaron correos con lenguaje legal, con frases sobre fraude y daño reputacional. Hablaban de demanda como si yo fuera una organización criminal, cuando lo que pasó fue un conflicto humano que se le salió de las manos. Y sí, entiendo lo irónico, yo usé acoso para activar protocolos, y ellos usaron fraude para aplastarme. Es así, las plataformas no tienen moral, tienen abogados. Busqué trabajo y empecé a entender lo que realmente significa que tu nombre sea un enlace. Te googlean antes de darte la mano. Te miran como si fueras contagiosa. Te sonríen por educación y luego te ghostean.
Mi cara aparecía en compilaciones, en memes, en hilos donde gente que no me conoce analizaba mi personalidad como si fuera un caso de estudio. Y yo, que siempre he sabido moverme, me vi atrapada por algo que no se puede negociar, la narrativa pública. Y aún así, aunque suene imposible para ustedes, mi cabeza volvía al mismo punto. Si Marco se hubiera callado, si hubiera hecho lo que hacen la mayoría y simplemente seguir con su vida, nada de esto habría escalado. Él eligió exponerme. Él eligió convertirlo en espectáculo. Y sí, yo apreté botones, yo escribí cosas, yo reaccioné. Pero esto no pasó porque yo sea mala. Pasó porque los hombres de esta generación prefieren destruir a una mujer antes que aceptar que el mundo es transacción y que ellos también participan cuando les conviene. Ahora vivo endeudada, sin estabilidad, con la sensación permanente de que cualquier paso en falso se convierte en condena pública. Y lo más enfermante es esto, no es que yo no vea el desastre. Lo veo perfecto. Lo que no acepto es que toda la culpa sea mía, porque eso sería darles a ellos la tranquilidad de que el mundo es simple. Y el mundo no es simple. El mundo solo odia a las mujeres que no se quedan calladas. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, si Marco se hubiera callado, ahí está todo. Tú hiciste todo y encima querías que él se quedara sin defenderse. No te arruinaron por ser mujer, te arruinaron por mentir, manipular y tratar de sacarle plata a un tipo inocente. Respuesta de la OP, ¿inocente? Claro, pobrecito. Me encanta cómo lo santifican porque tenía una cámara. Una cámara no te vuelve buena persona, te vuelve alguien con respaldo. Y sí, él podía defenderse, pero lo hizo de la forma más cruel y pública posible, porque no quería justicia, quería espectáculo. ¿Ustedes creen que exponer a alguien a una turba digital es defensa? Eso dice más de ustedes que de mí. Usuario anónimo 2 dice, no es transacción, es coerción. Y lo de, esta generación, es excusa barata. El tipo tuvo límites y tú explotaste porque no pudiste controlarlo. Ojalá la demanda te salga carísima, por tu culpa una niña vivió aterrada. Respuesta de la OP, me parece fascinante cómo disfrutan castigar. Les brilla el ojo con la idea de verme en ruinas, como si eso arreglara algo. Yo no fui a su casa, yo no toqué a su hija, yo no pedí que nadie la asustara. Si quieren buscar culpables por la turba, miren a los héroes de teclado que se creen policías. Pero es más cómodo odiar a una mujer y llamarla coerción, porque así sienten que tienen la moral de su lado.